¿Te has preguntado alguna vez cómo un rey, bendecido con la sabiduría más grande jamás otorgada a un hombre, terminó perdiendo la dirección de su vida? Salomón, un hombre que tuvo todo, sabiduría, riqueza y la bendición de Dios, también fue víctima de sus propios deseos y decisiones. ¿Qué podemos aprender de su historia? Acompáñanos mientras exploramos los eventos que marcaron el declive de este gran rey y descubrimos cómo sus elecciones nos enseñan lecciones valiosas para nuestra vida hoy. Desde el principio, Salomón fue un hombre favorecido por Dios. Cuando Dios le ofreció concederle cualquier cosa que pidiera, Salomón hizo una petición que pocos considerarían: un corazón sabio y entendido para gobernar a su pueblo con justicia. Esto impresionó tanto a Dios que no solo le otorgó sabiduría, sino también riquezas y honor más allá de lo que cualquier otro rey había conocido. Sin embargo, con el tiempo, Salomón permitió que su corazón se desviara. Uno de los aspectos más impactantes de su historia fue su fascinación por alianzas políticas, muchas de las cuales selló mediante matrimonios con mujeres extranjeras. Estas alianzas no solo trajeron consigo riqueza y poder, sino también la introducción de cultos idolátricos en Israel. Salomón comenzó a construir altares para dioses extranjeros como Astarte, Quemos y Moloc, alejándose de los mandamientos que Dios había establecido para Israel. Esto marcó el inicio de su caída. Imagínate un reino donde todo brillaba. Oro, marfil y palacios construidos con los materiales más finos adornaban Jerusalén. Todo parecía perfecto desde fuera, pero el corazón del rey estaba dividido. La grandeza externa de su reino contrastaba con el vacío espiritual que crecía en su interior. Este contraste nos recuerda que el éxito externo nunca es garantía de paz interior si el corazón no está centrado en Dios. Pero la historia de Salomón no es solo un relato de advertencia. También es un espejo que refleja nuestras propias luchas. ¿Cuántas veces permitimos que las distracciones de este mundo nos alejen de lo verdaderamente importante? La sabiduría de Salomón nos enseña que, sin Dios, incluso los logros más grandes pierden su significado. Cuando reflexionamos sobre el libro de Eclesiastés, escrito en los últimos años de su vida, vemos a un hombre que reconoce el error de sus caminos. En esas páginas, Salomón describe con sinceridad la vanidad de las riquezas, los placeres y los logros humanos. Sus palabras, vanidad de vanidades, todo es vanidad, resuenan como un recordatorio de que solo en Dios encontramos propósito y satisfacción verdaderos. ¿Qué te parece si hacemos una pausa para reflexionar? Piensa en las decisiones que has tomado. ¿Hay algo que te esté alejando de tu relación con Dios? La historia de Salomón nos muestra que no importa cuán lejos hayamos ido, siempre podemos regresar al camino correcto. Su último consejo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, es un llamado a centrarnos en lo que realmente importa. La historia de Salomón no solo es una advertencia, sino también una lección de esperanza y redención. Aunque sus últimos días estuvieron marcados por el arrepentimiento y la reflexión sobre sus errores, su legado aún nos habla hoy. Reflexionemos sobre los momentos clave que definieron su vida y cómo estas lecciones pueden aplicarse a nuestra propia jornada espiritual. Uno de los aspectos más tristes de la vida de Salomón fue cómo permitió que las influencias externas debilitaran su relación con Dios. Las muchas esposas extranjeras que trajo a su reino no solo representaron alianzas políticas, sino también una entrada para la idolatría. Poco a poco, Salomón comenzó a construir altares y templos a dioses ajenos, algo que estaba en directa contradicción con los mandamientos que Dios había dado a Israel. ¿Cómo un hombre tan sabio pudo tomar decisiones tan equivocadas? Esto nos lleva a una poderosa reflexión. La sabiduría por sí sola no es suficiente si no se aplica con un corazón obediente. Salomón sabía lo que era correcto, pero permitió que su amor por los placeres y el poder lo desviaran. ¿Cuántas veces hemos sido culpables de saber lo que Dios nos pide, pero elegir nuestro propio camino? En el libro de Eclesiastés, Salomón nos ofrece una ventana a su corazón en esos últimos días. Escribe sobre cómo buscó satisfacción en la riqueza, el poder y los placeres, solo para descubrir que todo era vacío. En Eclesiastés 2:11, reflexiona: miré luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Esta confesión es tanto desgarradora como reveladora. Salomón lo tenía todo, pero en su búsqueda de más, perdió el propósito de su vida. Su testimonio nos recuerda que las cosas materiales, aunque sean impresionantes, nunca pueden llenar el vacío de un corazón que se ha alejado de Dios. El declive de Salomón también tuvo consecuencias más allá de su vida personal. Su desobediencia provocó un cambio irreversible en el reino de Israel. Dios,
En su justicia, declaró que el reino sería dividido después de la muerte de Salomón. Aunque permitió que una parte del reino permaneciera bajo el linaje de David por amor a su pacto, las acciones de Salomón trajeron una fractura que marcó el comienzo de una era de conflicto y decadencia para Israel. Pero incluso en medio de estas trágicas consecuencias, hay un mensaje de misericordia. Dios no abandonó completamente a Israel ni al linaje de David. Esta promesa es un testimonio de que, aunque enfrentemos las consecuencias de nuestras elecciones, la gracia de Dios siempre está presente para ofrecer esperanza y restauración. Mientras nos adentramos en los últimos días de Salomón, vemos a un hombre profundamente consciente de sus errores. Las palabras que escribe en Eclesiastés son una mezcla de dolor, sabiduría y, finalmente, una comprensión renovada de lo que realmente importa. En Eclesiastés 12, 13-14, concluye con estas palabras: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este mensaje final no es solo una reflexión sobre su vida, sino también una guía para todos nosotros. Nos recuerda que, al final, no serán nuestras riquezas, logros o placeres los que tendrán valor, sino nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a sus mandamientos. Piensa en esto. ¿Qué estás priorizando en tu vida? ¿Estás persiguiendo cosas que tienen valor eterno o te estás dejando llevar por los deseos temporales de este mundo? La historia de Salomón nos insta a examinar nuestro corazón y nuestras motivaciones. Pero la historia no termina ahí. A pesar de sus fallos, Salomón deja un legado que aún inspira y enseña. Sus escritos en Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares son testimonio de una mente brillante y un corazón que, aunque imperfecto, buscó la verdad. Sus proverbios están llenos de sabiduría práctica y espiritual, recordándonos la importancia de vivir con integridad y temor de Dios. Además, su vida nos enseña una verdad importante: nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Aunque Salomón pasó años alejándose de los caminos de Dios, al final de su vida reconoció su error y buscó redimir su relación con Él. Esto nos da esperanza de que, sin importar cuán lejos hayamos ido, siempre podemos regresar al Padre. Imagina por un momento estar en el lugar de Salomón en sus últimos días, reflexionando sobre una vida llena de logros, pero también marcada por decisiones equivocadas. Es fácil sentir tristeza por lo que pudo haber sido, pero también hay una belleza en su honestidad y en su disposición para compartir sus lecciones con nosotros. En nuestras propias vidas, enfrentaremos desafíos similares, tentaciones, distracciones y decisiones que pondrán a prueba nuestra fe. La historia de Salomón nos anima a mantenernos firmes y recordar que nuestra verdadera satisfacción y propósito solo se encuentran en Dios. Así que, ¿qué podemos llevarnos de la vida de este gran rey? Primero, la importancia de la obediencia. No importa cuán sabios o exitosos seamos, si no seguimos los mandamientos de Dios, nuestros logros no tendrán valor duradero. Segundo, la necesidad de mantener nuestro corazón enfocado en Dios, incluso cuando enfrentamos las tentaciones del mundo. Y tercero, la esperanza de que siempre podemos volver a Dios, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, te animamos a que reflexiones sobre las áreas de tu vida donde necesitas hacer cambios. Tal vez hay algo que has estado priorizando por encima de tu relación con Dios. Hoy es el momento de poner a Dios en el centro de tu vida. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Salomón. Su historia es un recordatorio poderoso de que, aunque somos imperfectos, Dios siempre está dispuesto a guiarnos y redimirnos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras historias bíblicas. También queremos saber tu opinión. ¿Qué parte de la historia de Salomón te impactó más? ¿Qué lección te llevas de su vida? Déjanos tus comentarios abajo y comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos, podemos aprender y crecer en nuestra fe mientras exploramos estas poderosas historias de la Biblia. Recuerda, no importa cómo comienzas tu vida, lo que realmente importa es cómo la terminas. Que la vida de Salomón sea una inspiración para mantenernos fieles a Dios hasta el final.